Documental. Las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. Introducción. América Latina es una región caracterizada por su diversidad cultural, paisajes impresionantes y, desafortunadamente, altos niveles de violencia y criminalidad. Uno de los reflejos más duros de esta realidad son sus sistemas penitenciarios, que enfrentan graves problemas de hacinamiento, corrupción y violencia. Este documental explora las cárceles más peligrosas del continente, donde las condiciones inhumanas y la lucha constante por el poder crean un ambiente donde la supervivencia diaria es un desafío. Capítulo 1. La realidad del sistema penitenciario en América Latina. El primer capítulo introduce la realidad penitenciaria de América Latina. A lo largo de los años, muchas de las cárceles de la región se han convertido en campos de batalla controlados por pandillas, donde los reclusos imponen sus propias leyes. Factores como el hacinamiento, la falta de recursos y la corrupción en las fuerzas de seguridad han transformado muchas prisiones en verdaderos infiernos. Imágenes de datos estadísticos, testimonios de expertos y fragmentos históricos explican cómo estos sistemas han llegado a su punto de quiebre. El capítulo finaliza con una introducción a las cárceles que serán exploradas en detalle. Capítulo 2. La cárcel de San Pedro, Bolivia. Situada en el corazón de La Paz, Bolivia, la cárcel de San Pedro es única en su tipo. En lugar de estar bajo el control estricto de las autoridades, los propios reclusos organizan su vida interna, comprando celdas, comerciando con bienes y formando comunidades autogobernadas. Pero esta libertad tiene un precio: las drogas, el crimen y la violencia son moneda corriente. En este segmento, entrevistamos a ex reclusos y personal penitenciario, quienes nos cuentan cómo es vivir en una cárcel donde la jerarquía criminal impone su ley, y donde la vulnerabilidad es explotada por quienes tienen más poder. Capítulo 3. Penitenciaría del Lurigancho, Perú. La penitenciaría del Lurigancho, ubicada en las afueras de Lima, es una de las cárceles más hacinadas de América Latina. Con una capacidad diseñada para unos 3.000 internos, suele albergar más de 10.000 reclusos, lo que la convierte en un caldo de cultivo para la violencia y el desorden. Las pandillas dominan el recinto, y los enfrentamientos mortales entre reclusos son parte del día a día. A través de imágenes impactantes y entrevistas a familiares de los internos, el capítulo muestra las terribles condiciones de vida, la falta de alimentos y medicinas, así como los efectos devastadores del narcotráfico en las prisiones peruanas. Capítulo 4. El penal de Ciudad Barrios, El Salvador. El Salvador tiene uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos, debido a la presencia de las temidas pandillas MS-13 y Barrio 18. El penal de Ciudad Barrios es un microcosmos de esta guerra entre bandas. En esta prisión de máxima seguridad, los reclusos viven en condiciones brutales, donde el espacio y los recursos son escasos, y los enfrentamientos entre pandillas resultan en un número alto de muertes cada año. Mediante el acceso a material exclusivo de las autoridades salvadoreñas, mostramos cómo las fuerzas de seguridad intentan controlar a algunos de los criminales más violentos de la región, mientras exploran las dificultades y la corrupción que perpetúan la violencia dentro de las paredes de esta cárcel. Capítulo 5. La Penitenciaría General de Venezuela, PGV. En el estado de Guárico, Venezuela, se encuentra la Penitenciaría General de Venezuela, también conocida como PGV. Este centro ha sido escenario de terribles episodios de violencia entre presos y fuerzas del orden. Conocida por ser una de las prisiones más peligrosas de la región, la PGV ha estado bajo el control de líderes criminales internos conocidos como pranes, quienes gobiernan el lugar como verdaderos caudillos. El documental explora cómo estos pranes organizan actividades ilícitas desde dentro de la prisión, controlando mercados de drogas, armas y extorsiones. A través de grabaciones ocultas y entrevistas, se revelan las dinámicas de poder y el terror que viven diariamente los reclusos y las autoridades. Capítulo 6. El complejo penitenciario de Anísio Jobim, Brasil. La masacre ocurrida en el complejo penitenciario Anísio Jobim, COMPAG, en 2017 dejó más de 50 muertos, y puso en evidencia el caos y la violencia desmedida dentro del sistema penitenciario brasileño. La prisión, situada en el estado de Amazonas, ha sido testigo de una sangrienta guerra entre facciones del narcotráfico, como el Primer Comando de la Capital, PCC, y el Comando Vermelho, CV. Este capítulo reconstruye los eventos a través de imágenes impactantes y testimonios de sobrevivientes, revelando la brutalidad de los enfrentamientos y la desesperación que se vive dentro de estas prisiones donde el Estado ha perdido control. Capítulo 7. Reflexiones y soluciones. El capítulo final reflexiona sobre el estado actual del sistema penitenciario en América Latina. Expertos en derechos humanos y reformadores penitenciarios ofrecen sus perspectivas sobre cómo los gobiernos y la sociedad civil pueden trabajar para mejorar las condiciones de vida en las cárceles y reducir la violencia.
Se abordan soluciones posibles, como la mejora de la infraestructura, la rehabilitación de los reclusos y la lucha contra la corrupción. El documental cierra con un mensaje de esperanza, destacando proyectos exitosos que han logrado mejorar las condiciones en algunas prisiones de la región, mostrando que el cambio es posible, aunque los desafíos sean inmensos. Y en conclusión, Las cárceles más peligrosas de Latinoamérica es un impactante retrato de la violencia, la desigualdad y el abandono en los sistemas penitenciarios del continente. Más allá de las historias de horror y supervivencia, este documental invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de una reforma penitenciaria integral que garantice los derechos humanos y ofrezca un verdadero camino hacia la rehabilitación para miles de reclusos en la región. Duración: 1 hora 30 minutos. Género: documental. Narrador: voz masculina / femenina. Sobria y profunda. Objetivo: crear conciencia sobre las terribles condiciones en las cárceles y la necesidad de reformar los sistemas penitenciarios en América